la historia tenemos que recordar el cisma de Occidente. Los papas habían vivido en Aviñón durante 72 años, 7 papas habían pasado por Aviñón, y llegó el momento en que un papa quiso volver a Roma y ahí vino la catástrofe, porque había que elegir papa. El papa pues se iba a morir necesariamente, porque todos nos morimos, y empezaron las presiones. Y a la muerte del papa las presiones se convirtieron en un verdadero motín. Es que decían inclusive que iban a descuartizar a los cardenales si no elegían un papa italiano. Y entonces a la carrera eligieron a un tal Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari. Lo eligieron y tomó el nombre de Urbano VI. Y ahí empezó la tragedia de la iglesia, porque Urbano VI era una persona intratable, inmanejable. Dice por ahí algún historiador que se creyó superior a todo y a todos, y atacó, insultó y amenazó a los cardenales. Entonces, ¿qué hacer? La mayoría de los cardenales se separaron del papa, se reunieron en Anagni y aprobaron una declaración en agosto de 1378 en que afirmaban que en circunstancias normales nunca habrían elegido a Bartolomé Prignano, que su elección era ilegítima, inválida, porque la habían hecho los cardenales bajo amenaza de muerte, como en efecto sucedió. Hacía que en Fondi, en Nápoles, eligieron al cardenal Roberto de Ginebra, primo del rey de Francia, con el nombre de Clemente VII. Clemente quería conquistar a Roma y unificar el papado, pero no pudo. Entonces volvió a Aviñón y la iglesia se dividió en dos. Por un lado Francia, Nápoles, Saboya, los reinos ibéricos, Sicilia, Escocia, que siguieron a Clemente VII, es decir, a Roberto de Ginebra, es decir, a Francia en últimas. Y ahí vino la división de la iglesia, porque los otros seguían con Urbano, y eso es Italia, central y septentrional, Inglaterra, Hungría y los reinos escandinavos. La iglesia está partida en dos. Y eso es lo que se llama el Gran Cisma de Occidente, que duró casi 40 años, de 1378 a 1417. Y ahí es donde empiezan a aparecer unos personajes muy interesantes. Clemente VII va a Aviñón, se queda en Aviñón y dice que es el papa verdadero, a diferencia de Roma, sede del llaman inestable y rudo Urbano VI, el que fue elegido, recuerden ustedes, de esa manera. Entonces vienen durante 40 años papas que residieron en Roma. Urbano VI, el primero de ellos, el intratable, el locato, murió como un verdadero loco. Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII. Mientras que Clemente VII, el papa francés, el que estaba en Aviñón, y Benedicto XIII, papas de Aviñón durante largo tiempo. Esa fue la situación que se quiso arreglar de muy distintas maneras, apelando inclusive a las teorías de Guillermo de Ockham y de Marsilio de Padua sobre el carácter democrático de la Iglesia, y que son los feligreses, es la Iglesia misma la que nombran a sus dignatarios y al Papa, y no necesariamente los cardenales. Entonces ahí viene pues el problema, y viene la elección de Alejandro V, que fue sustituido por Juan XXIII. Hubo dos Juanes XXIII, ¿lo sabían ustedes? El Papa Juan XXIII, el de nuestra época, el que convocó el Concilio Vaticano II, a quien queremos tanto y que ya es beato de la Iglesia Católica, y este Juan XXIII, elegido en 1410, y llega a Roma y logra dominar durante unos meses. Pero viene pues la locura y aparece un español, Clemente VII, que es el aragonés
Después de Clemente VII viene el cardenal Pedro de Luna, quien sería elegido papa con el nombre de Benedicto XIII. Un hombre inteligente, un gran polemista, un hombre significativo, pero ¿quién dijo que soltaba el papado? Y no se apartaba del papado, y entonces esto era una tragedia. Y entonces eligieron a Odón Colonna, quien ni siquiera era sacerdote, eso ya había ocurrido antes, lo tuvieron que consagrar sacerdote, lo hicieron obispo y por ahí derecho lo hicieron papa a la carrera con el nombre de Martín V. Entonces vienen los arreglos, llega el momento en que todo se va a solucionar al parecer, y se soluciona efectivamente con Martín V, y después de 39 años la Iglesia de Occidente encontraba de nuevo la unidad bajo un solo pontífice. Martín V es el papa que le vuelve a dar unidad a la Iglesia, que llegó a tener 3 papas, porque aparecía un concilio por aquí, un concilio por allá, el Papa de Aviñón, el Papa de Roma, el concilio de Constanza elige otro papa, el desastre que fue el cisma de Occidente que estamos recordando en Hoy en la Historia. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.